Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito sábado para todos ustedes. Un día antes del Domingo de Ramos. ¿Ya han comprado sus ramos? Les invito a que vayan y compren hoy sus hierbitas, no nomás palmas. No es Domingo de Palmas, es Domingo de Ramos. Pueden llevar ustedes manzanilla, pueden llevar ustedes alguna hierba aromática también y bendecir sus ramos para que luego se hagan sus tecitos, lo disfruten en su familia y se tomen un té de hierba bendecida el Domingo de Ramos. Bueno, pero eso es mañana en sus parroquias. Están invitados todos a participar en la parroquia, en su comunidad donde ustedes vivan del Domingo de Ramos, en el domingo triunfante de la entrada del Señor a Jerusalén. Bueno, pues les damos la bienvenida, hermanos, les seguimos invitando. El día de antier estrenamos Bendito Corazón en Colombia, en República Dominicana y en Chile. Un saludo para todos estos países que nos abrieron las puertas a Bendito Corazón. Y el próximo jueves, 2 de abril, vamos a estrenar Bendito Corazón, si Dios lo permite, en Perú y en Ecuador. Y estamos esperando buenas noticias para Paraguay, Argentina y Bolivia. Ahí la llevamos. Espérenos poquito. Pues vamos a comenzar escuchando la primera lectura de este sábado, 28 de marzo, sábado quinto de Cuaresma. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron todos los israelitas de todas las partes, las congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, a la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaban a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte evangelio el día de hoy. Es un evangelio muy fuerte. Es un evangelio que habla de la trama y de la envidia de las personas por otras. Hermanos, yo les he dicho que todas las tentaciones se dividen en tres. ¿Se acuerdan ustedes hace 40 días casi? En unos días más vamos a cumplir 40 días que comenzamos la Cuaresma. El miércoles de ceniza ustedes fueron a misa, escucharon un evangelio cuando Jesús fue tentado. Jesús se retiró al monte de las tentaciones, que está en Jericó, arriba. Ahí estuvo en una cueva 40 días y 40 noches sin probar alimento, solo tomaba agua. Y el último día el demonio lo tentó, ¿no? Y lo tentó de 3 veces. Le puso tres pruebas, le puso 3 trampas a Jesús. En esas 3 trampas se dividen todas las tentaciones. La tentación del tener, la tentación del placer y la tentación del poder. Las 3 son igual de malas y las 3 corrompen al hombre y lo hacen capaz de cualquier cosa. Miren, hoy quiero referirme a la tentación del poder. En los tiempos de Jesús, el poder judío no estaba en el rey. Realmente, ¿se acuerdan ustedes que hay un rey que se llama Herodes? Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas, este menso, discúlpenme la palabra, era un rey sin corona. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba dominado por los romanos. Acuérdense que había un procurador romano llamado Poncio Pilatos. Y los romanos eran los que tenían el poder. ¿Por qué? Porque eran los que tenían el dinero y los poderosos son los que tienen el dinero. ¿El poder de qué sirve si no tiene dinero? A ver, ¿de qué le sirve a un presidente municipal ser presidente municipal si no tiene dinero? Pues ahí va a estar el pobre nomás recibiendo quejas sin poder hacer nada, ¿no? Así también, ¿de qué le sirve a una persona tener poder en una escuela como maestro, director, si no le hace caso a nadie, ¿no? El poder se completa con el dinero y se completa con la obediencia de los súbditos. Una persona que tiene poder, pero nadie le hace caso, pues, ¿de qué le sirve tenerlo? ¿De qué le sirve ostentarlo, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús, el rey Herodes era hijo de Herodes el Grande. Los romanos quisieron mucho a Herodes el Grande porque era muy barbero, era que da bien, les daba dinero, les daba privilegio. Entonces los romanos, en consideración a Herodes el Grande, le permitió a sus 3 hijos mensos, porque eran muy mensos, muy malos para la administración, les permitieron seguir siendo reyesuelos, así como, bueno, ahí tú como que decides en cosas secundarias, pero el dinero, los impuestos y la disciplina la manejamos nosotros, los romanos. Entonces los romanos eran muy listos, dejaban a los pueblos sus reyes, su religión, todo, pero les gobernaban el dinero. Los romanos eran muy astutos para el gobierno. Entonces el poderoso era Poncio Pilato, no era Herodes. Herodes era un reyecillo ahí inmenso que le daban chance para que se emocionara, pero no tenía dinero, no tenía todo el poder. Pero también había otro poder muy fuerte en los tiempos de Jesús, que era el poder religioso. Y el poder religioso estaba en manos del sumo sacerdote, del Sanedrín, que era un consejo de sacerdotes que rodeaban al sumo sacerdote y eran como sus consejeros, y también en manos de los fariseos, de los escribas y de los levitas, ¿no? Todo este mundo vivía de las entradas al templo y eran muy cuidadosos de que nadie desviara las ideologías, las creencias, las costumbres, los ritos que vivían en el templo de Jerusalén. Entonces, como llega Jesús y les avienta sus mesas a los vendedores y les dice bola, raza de víboras, ¿verdad? Y les hace ver que hay cosas que no son correctas. Por eso las personas que se asustan porque yo digo cosas, se enojan porque tienen poder y les molesta, ¿no? De hecho, hay personas que yo sé que son muy apegados a la iglesia o son muy jefes en la iglesia y se molestan mucho con mis predicaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les ha molestado que yo diga que no se deben de hacer bailes en la iglesia. Y lo seguiré diciendo. Todos los comités, mayordomos o incluso sacerdotes que organicen bailes
en el atrio de la iglesia están profanando la casa de Dios. Y llámenle como quieran, que es para ayuda, que se curan y si vive aquí el que sabe, échenme toda la mugre que quieran. Saben que es incorrecto y por eso les arde, por eso me odian, pero me ven, no importa, ustedes síganle. Yo nomás se las paso al costo. Toda persona que realice un baile en el atrio de la iglesia realiza una profanación de la iglesia. Porque el atrio de la iglesia es parte de la iglesia y ahí no se debe de hacer otra cosa. Más que convivir, comer, divertir, sanamente. Pero un baile de borrachos, donde se vende alcohol, donde se toma alcohol, eso no es de Dios. Y eso no es agradable a Dios. Y aunque lo permita, quien lo permita, está mal informado y mal formado ese pueblo y le va a ir mal. Bueno, Jesús les dijo muchas cosas que han convertido el templo en una cueva de ladrones, les dijo raza de víboras, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo ustedes hacen cargas pesadas para el pueblo que ni con el dedo tocan. Así son hoy muchos políticos, hacen muchísimas leyes para el pueblo, pero ellos no las cumplen. Así que hoy les quiero preguntar, hermanos, en los tiempos de Jesús los poderosos eran los romanos. Pero también eran los encargados del templo, el sumo sacerdote y el Sanedrín. Jesús les estaba quitando ganancias y Jesús les estaba quitando poder a los romanos. Por eso los romanos, cualquier revoltoso, cualquier líder, lo mataban. Porque no querían perder el poder y no querían perder los privilegios. Hoy en día, yo les pregunto a los que tienen poder en México, los que son presidentes, diputados, gobernadores, senadores, presidenta de la República, y a ustedes que no son, que son la mayoría de los que me ven, ¿qué sería capaz de hacer un político hoy en México con tal de tener el poder? ¿Qué sería capaz? ¿Corromper? ¿Dar dinero? ¿Humillarse? ¿Mentir? ¿Venderse? ¿Acostarse con una persona para tener un cargo? Y lo peor, a mí me da mucha tristeza saberlo y verlo y vivirlo, que hay personas que tienen mucho poder en México, de todo tipo, no nomás político. También hay otro tipo de poder al que yo me he referido, ¿no? Tener plazas, tener venta de cosas que no son correctas, sentirse dueños de calles, dueños de sindicatos, dueños de personas, dueños de asociaciones. Hoy hay personas que con tal de mantener el poder son capaces incluso de matar a otra persona. Esto no es agradable a Dios, ¿eh? Esto no es agradable a Dios. Y una persona que mata a otra o que paga para matar a otra, pagará muy caro en el purgatorio su pecado. Porque la vida solo Dios la da y solo Dios la quita. Y a todos los que tienen poder y tienen privilegios, los felicito si se los han ganado honradamente. Y tienes que prepararte tú como político a ganarle al otro a la buena, no a la mala. No amenazando, no quitando personas del camino. ¿Por qué hoy, incluso dentro de la política, nos damos cuenta de personas que son asesinadas, ¿no? Regidores, presidentes municipales, candidatos candidatos en una elección. ¿Por qué? Bueno, pues porque le estorban a un poderoso, ¿no? O a una poderosa. Hermanos, no debemos de normalizar lo que no es normal. Una persona que es asesinada no es normal. Usted si ha sido causa, cómplice o ha mandado matar a una persona, sépase que lo va a llevar en su conciencia. Oigan, yo no sé cómo una persona puede dormir sabiendo que mandó matar a otra. Yo no sé cómo una persona puede estar tranquila con su conciencia sabiendo que por tu culpa mataron a otro, o tú mataste a alguien, o tú lo mandaste matar. Hoy el Evangelio dice que Caifás, el sumo sacerdote, dice, es mejor que muera este hombre y no que toda la nación decaiga. Vamos, dice, se pusieron de acuerdo para matar a Jesús, un nazareno, un hombre, pues claro, Jesús todopoderoso, pero sin armas, sin poder, sin dinero, sin grandes, nada. O sea,
matarlo simplemente porque nos estorba, porque está causando mucha algarabía entre la gente. Bueno, ¿hasta dónde la gente hoy es capaz de mantener su poder? Hermanos, hay que saber ganar a la buena y hay que saber perder. Todos ustedes los que pertenecen a un partido político, si un día ganan, felicidades, ganaron a la buena, órale, muy bien, échenle muchas ganas. Pero perdieron, hay que aceptar. Yo conozco partidos políticos que son muy buenos para ganar y cuando ganan aceptan, no, muy bien, nosotros. Pero cuando pierden no quieren aceptar que perdieron, son muy malos para perder. Y en la democracia moderna que vivimos, y no se diga en México, se gana y se pierde y se sigue con la mirada en alto, ¿verdad? Y hay que saber ganar a la buena. ¿Cómo es posible que un grupo de personas se reúna para mandar matar a alguien? Esto es muy grave. Y lo hicieron el sumo sacerdote Caifás junto con el Sanedrín. Dice que en aquel tiempo tomaron la firme decisión de matarlo. Yo no me veo en una reunión así, yo me salgo. ¿Cómo que nos estamos reuniendo aquí para matar a una persona? Y estamos hablando de una muerte física, pero también hoy, ¿cuántas reuniones hay en la política, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo para molarnos a un hermano, verdad? ¿Cuántas personas hoy se reúnen para decir mentiras o porque no les cae bien una persona, porque los hace ver su suerte, porque él sí trabaja y te hace ver a ti, huevón, que no trabajas, mal? Y entonces vas con el jefe y le inventas cosas y te reúnes y te organizas y hacen que corran a una persona simplemente porque él trabaja. Lo mismo le hicieron a Jesús sus enemigos. Se reunieron y convencieron al sumo sacerdote que era bueno que él muriera. Y él también. Él pudo haber dicho, no podemos matar a una persona. Como lo vamos a ver en estos días, a continuación vamos a ver allá a Nicodemo que se opone. Y a otros del Sanedrín que dicen, no. José de Arimatea también. No es lícito que nosotros mandamos matar a una persona. Oigan, ¿quién se sentían estos canijos? Nadie es dueño de la vida de otra persona. El único dueño de la vida de una persona es Dios y tú. Nadie más. Yo no soy dueño de tu vida, ni tú de la mía. De mi vida es dueño Dios y yo, no tú. Y yo no tengo por qué orquestar, organizar algo para matarte. Si me eres incómodo, bueno, pues me alejo de ti o tomo otro camino o tomo distancia, ¿verdad? Pero no tengo que causarte la muerte, hermanos. ¿Para qué? Tranquilos, no piensen en eso, por favor. Cuando les llegue a la mente matar a una persona, quítense esos pensamientos de su cabeza y piensen lo que se les puede venir. Una vida contrariada donde tú te acuerdes que tú mataste a una persona y que al morir darás cuenta, aunque te confieses, sí, pero ¿y el daño que le causaste a la familia? El otro día un padre dice que una vieja, donde fui yo a dar un tema, le dijo, el padre Arturo dice que una persona que mató no queda perdonada del todo cuando se confiesa. Perdonada queda, pero en el purgatorio pagará la pena de quitarle la vida a una persona, porque esta persona le quitó a una niña, a un niño, su papá, y creció sin papá por culpa de esta persona. Entonces pagarás la pena temporal de la que habla de la iglesia en el purgatorio. Mucho cuidado, ¿eh? No piensen, por favor, en eso. Mejor piensen cómo ser mejores, cómo ayudarse, cómo vivir, cómo crecer. Por favor, tengan mucho cuidado y no normalicemos, hermanos. El saber que a alguien mataron nunca debe de ser normal en nuestra conciencia. Si no, después vamos a ser cómplices de muertes, como si nada pasara. Son seres humanos y todo cristiano que muere es hijo de Dios, aunque sea la peor persona. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, queridos hermanos. Los dejo en misa y mañana acompáñenos. Tenemos un maratón de misas para ustedes y de temas y todo. Mañana tenemos un domingo bien largo. Vamos a transmitir en YouTube todo el día para ustedes. Tenemos mañana un programa bien especial. Así que acompáñenos, ahorita se quedan con la misa, pero mañana desde las 6:45 de la mañana por YouTube tenemos un programa muy largo y muy bonito para todos ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bonito sábado, buen fin de semana, que les vaya muy bien en sus vacaciones a los que salieron. Hasta mañana.
Muy buen día sábado para todos ustedes, hasta donde quiera que se encuentren. Les saludamos en este bello día, en vísperas de la Semana Santa. Queremos saludarles a todos ustedes desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, donde estamos transmitiendo estas misas con mucha devoción, con mucho afecto a todos ustedes. Ofrezco la misa por ustedes, por toda Latinoamérica, por América, todo el norte, centro y Sudamérica, por todo el continente europeo, que también sé que allá nos ve muchísima gente. Les mandamos nuestra oración y nuestro afecto. Comenzamos nuestra celebración. Con mucha devoción les invito a que contesten, que participen desde sus hogares bien vestidos, que no estén comiendo en este momento, sino que vivan la celebración de la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo llamado a la vida eterna tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense y pongamos atención a las lecturas. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz.
Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo, y yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vea mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria. Purifíquense de todas sus inquietudes, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria. El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan. gloria a ti. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo.
Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Uno de los últimos prodigios que va a hacer Jesús, y uno quizá de los que más van a sorprender a los judíos y a los no judíos y a nosotros actualmente, es el que Jesús vuelve a la vida a Lázaro. No lo resucita, porque la resurrección incluye salir e ir al cielo, sino que lo vuelve a la vida. Y este prodigio, este milagro que sucede en un pueblito que está a 5 kilómetros de Jerusalén, hoy en día está pegado, pero estaba a 5 kilómetros, en esa casa de Marta y María y Lázaro, que son hermanos y que son grandes amigos de Jesús. Ese prodigio para muchas personas fue increíble. Dice aquí que en aquel tiempo, dice, algunos de entre ellos fueron a ver a la casa de Lázaro, dice, y decían prodigios de Jesús. Pero dice que hubo otros que fueron y les contaron a los fariseos. Ya ven que nunca falta gente chismosa, no sé si ustedes conozcan gente, que si tú haces algo bueno, mucha gente dice, ¡ay, qué bueno está esto!, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende, va y dice cosas negativas. No, eso está mal. Y van y acusan a Jesús. Lo acusan ante los fariseos, y entonces dicen que ese día se reúnen los fariseos y dicen: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Todos están creyendo en él. Van a venir los romanos y nos van a destruir el templo y la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con él ya sabían lo que iban a hacer con Jesús, pero ellos querían no aventarse el pecado uno solo, sino entre todos. Entonces hacen reuniones, platican, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Dice, la gente le va a creer a él más. Y bueno, pues qué bueno, fíjense, para que vean que hasta estos pecadores hipócritas tenían razón en cuanto que sería bueno que todo el pueblo creyera en Jesús. Muchísima gente lo quería, lo buscaba, lo extrañaban. Pero luego viene Caifás, el que era sumo sacerdote ese año, y dice, ustedes no saben nada. Es mejor que muera un hombre y no que muera toda la nación por un hombre. Entonces aquí habla de que Caifás no decía esto por su propia cuenta, sino que se lo había prefigurado Dios. Incluso la muerte de Jesús, causada por estos desalmados envidiosos, va a venir a ser, al final de cuentas, la salvación de nosotros, el sacrificio de Jesús. Y ya al final dice que Jesús no andaba públicamente, se retiró del templo y se retiró al desierto, dice, a la ciudad de Efraín, una ciudad también cercana, pero un poco escondida del ambiente festivo de la Pascua. Como ya se acercaba la Pascua, todos los judíos empezaban a llegar de todo el país de Israel y de muchas otras naciones cercanas, países, regiones. Llegaban los judíos a la fiesta de la Pascua y muchos querían ver a Jesús, unos por curiosos. Ya ven que nunca falta gente curiosa, ¿no? Que quiero conocerlo, quiero verlo, pero otros porque estaban convencidos de quién era Jesús. Y entonces aquí viene esto que dice, ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta Jesús? Yo lo quiero ver, lo quiero saludar. Le quiero preguntar algo. Entonces, aquí quiero platicar con ustedes esta situación. La gente estaba esperando a Jesús, pero Jesús no aparece hasta que es su momento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no condenar, a no ser chismosos y a ver las cosas buenas en los demás. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unámonos en oración a la de Cristo que oraba y hacía penitencia en el desierto. Vamos a responder a cada petición. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
por los niños de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella, por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Te lo pedimos, Señor, por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Sí, Señor, como se une el agua y el vino, se bendición. Bendito sea el Señor. Él será para nosotros pan de vida. Señor, de mis culpas y límpiame de mis pecados. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo,
A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión del Espíritu Santo que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos un saludo de paz. La paz sea con ustedes, hermano. La paz. Ten piedad de nosotros.
Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres en el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en esta misa de este sábado en vísperas de la Semana Santa. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un excelente día sábado hasta donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias. La historia que estás a punto de ver es más que un relato, es un testimonio vivo de fe, milagros y esperanza. Se va a llamar Hacienda Santa Gertrudis. ¿Ustedes son creyentes del Sagrado Corazón? Sí, mucho. Llevo una devoción muy fuerte en el corazón desde niña. En estos pueblos, lo que cuenta es lo que sabe la gente. Pero que no se entere la gente de don Sebastián. No está bien lo que hace Antonio. ¡No tiempo! Sí, pues. Antonio no me ha dado, se lo gasta todo en alcohol, no está trabajando y esto no le había pasado. Está bruto. ¿O qué, chihuahuas? No, señor. Yo tampoco sé qué decir. Venimos desde España por un cambio y ese nunca llegó. Te degüello. ¿Quién está ahí? El corazón de Jesús en vos confío. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor. No puedo expresar mi gratitud. Interesante historia. Mira con el corazón. Como el que traes ahí.